Feliz domingo de Pentecostés. Estamos dentro del ciclo C. Y este domingo especial recordamos cómo, tras la muerte de Jesús, sus discípulos se encerraron, huyeron y procuraron disimular incluso que creían en Jesús. Se encontraban asustados, avergonzados. ¿Por qué? Pues porque sentían como Jesús había quedado derrotado. Se habían llenado de miedo y de dudas. ¿Dónde quedaban los milagros de Jesús? ¿Dónde están esas palabras maravillosas que había dicho Jesús? ¿Dónde estaban en este momento? Estos discípulos que habían acompañado a Jesús, que habían abandonado sus trabajos, sus casas, sus familias, estaban desconcertados. Así es como estaban los discípulos después de la muerte del Señor. Pero, fijaros, al cumplirse el día de Pentecostés, ese día en el que todos estaban reunidos, de repente un viento soplaba fuertemente e hizo que toda la casa se llenara de ese espíritu. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que comenzaron a posarse en cada uno de los que estaban allí. Y todos se llenaron del Espíritu Santo. Estos discípulos de Jesús, que estaban llenos de miedo, de cobardía, de falta de fe, de dudas, y con el corazón endurecido, son los que reciben el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ese cambio tan brusco se produzca en ellos? Ha sido una transformación. ¿Por qué? Porque la llegada del Espíritu hace que los discípulos pierdan el miedo y sean capaces de comenzar a hablar con tal fuerza y con tal convicción que las barreras del idioma y las fronteras entre los que escuchaban saltaron por los aires. Allí había gente de Judea, de Siria, de Egipto, de Libia, de Roma, de la isla de Creta. Había árabes y todos se entendían. Es decir, hermanos, cuando tienes el Espíritu y uno vive con autenticidad el mensaje de Jesús, cuando sientes lo que estás viviendo, todo el mundo te entiende y sabe lo que estás diciendo. Cuando tienes el Espíritu eres capaz de comunicarte y de comunicar el mensaje. Y el mensaje llega, no por lo bonito que hablas, sino por el Espíritu que habita en ti. Qué lejos podemos encontrarnos de lograr esa vivencia de fe, a consecuencia muchas veces de nuestra tibieza, de nuestra mediocridad, a consecuencia de nuestros miedos o de nuestros prejuicios. Pero lo cierto, hermanos, es que cuando el Espíritu Santo te inunda, te llenas de Dios. Y al estar lleno de Dios, las dudas desaparecen. ¿Por qué? Pues porque la certeza de Dios se manifiesta plenamente en ti. Los miedos huyen, porque Él y con Él no temes a nada ni a nadie. Los fracasos ya no importan,
porque a los ojos de los hombres son frecuentemente éxitos y victorias a los ojos de Dios. Todos aquellos que tienen el corazón endurecido no pueden ver, no pueden percibir, pero al acoger el Espíritu, todo cambia. Comienzan a ver, comienzan a comprenderlo todo, porque ese corazón es de carne y no de piedra. Su corazón es de Dios y no solo de hombre. Cuando el Espíritu se hace presente en tu vida, te hace libre, libre ante la mentira, libre ante la prudencia, libre frente a la adulación, frente al egoísmo o frente a tu propio interés. Cuando ese espíritu forma parte de ti, eres valiente, sí, valiente, valiente para hablar, valiente para comportarte sin que te importen las consecuencias de lo que piensen o digan los demás de ti o lo que hagan los demás contigo. Porque en ti se da esa sabiduría de Dios y puedes ver los acontecimientos y ver a las personas con ojos nuevos. Y esto, hermanos, esto fue lo que les pasó a aquellos discípulos de Jesús, llenos de miedo y de terror. Hay una pregunta que te invito a que te hagas a ti mismo y que yo también me hago a mí mismo. Porque cuando en nuestra vida ordinaria hablamos con verdad, por el bien común, y sin importarnos nuestra propia integridad o interés, entonces tenemos al Espíritu Santo y su fuerza. ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Pues cuando en nuestra vida diaria las dudas, los miedos, huyen de nosotros. Sí, hermanos, huyen de nosotros. Ya no hay dudas. Creo. Estoy seguro de la presencia de Dios conmigo. Cuando ese espíritu forma parte de mi vida, el corazón se reblandece y es capaz de abrirse a las personas, a esas personas que nos rodean, a esas personas a las que vemos a diario y a las que tenemos que escuchar. Y las entendemos. Y podemos hacernos solidarios con ellas. Porque tienes el Espíritu Santo. Cuando en nuestra vida no miramos tanto el triunfar o el fracasar, cuando nos sentimos libres y valientes, cuando no nos dejamos llevar por lo políticamente correcto y no nos importa lo que los demás digan o piensen, sino que lo único que nos preocupa es la verdad, la justicia y la voluntad de Dios. Entonces, tienes el Espíritu Santo. Cuando en nuestra vida diaria Dios es lo más importante, más que nosotros mismos, tenemos el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos Pentecostés. Necesitamos este Espíritu. Y es este mismo Espíritu el que le pedimos hoy para toda la Iglesia. Porque
Sin el Espíritu, las puertas de la Iglesia se cierran. El horizonte del cristianismo se empequeñece y nuestra comunión se resquebraja. Y el pueblo se separa de la jerarquía. Sin el Espíritu, la libertad es asfixia. Surge la apatía. Cuando no hay espíritu, se da el fanatismo y la vida se va apagando. El mayor pecado de la Iglesia actual es nuestra mediocridad espiritual. Esa mediocridad que nos lleva a vivir de espaldas a los demás y centrados en nosotros mismos. Por eso, queridos hermanos, el mayor problema que estamos viviendo en estos momentos es el olvido del Espíritu. Y a veces queremos sustituir este Espíritu Santo por la organización, por los proyectos, por el trabajo, por la autoridad o la estrategia, cuando realmente el crecimiento nos viene a través de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, no basta con reconocerlo. Es necesario que reaccionemos todos, tú y yo, y podamos abrirnos a la acción del Espíritu. En este día de Pentecostés, yo os invito a todos a hacerle sitio al Espíritu Santo, porque sin Pentecostés no hay iglesia. Sin Espíritu no hay evangelización. Sin la irrupción de Dios en nuestras vidas, no se crea nada nuevo, nada auténtico. Si no se deja recrear y reavivar por el Espíritu Santo de Dios, la Iglesia no podrá aportar nada esencial al anhelo que el hombre de hoy tiene. En nuestro país leía estos días cómo el cristianismo, nuestra fe católica, ha ido decreciendo a un ritmo escandaloso. La gente, y especialmente la gente joven, crecen y se desarrollan al margen de la fe. No tienen conciencia del Espíritu Santo. Hermanos, dejad hoy que ese Espíritu venga a vosotros, para que seamos sus testigos en medio del mundo.